En una tarde de primavera en la Sierra Nevada, donde el sol aún calentaba las aguas tranquilas del embalse de Rules, María López se encontraba en la terraza de la Casa del Lago, esbozando diseños en su tableta gráfica. El aire llevaba el aroma de los pinos y el eco distante de aves migratorias. Un refugio que había salvado su alma después del divorcio que la dejó hecha trizas. De pronto, el crujido de neumáticos sobre la grava rompió la paz. Su hermano menor, Javier, de 35 años, descendió de su todoterreno con esa sonrisa confiada que siempre usaba cuando creía tener el mundo en sus manos. Llevaba una bolsa de comida para llevar de un chiringuito en Granada, como si viniera a celebrar algo. María. Traje tapas y cerveza. Tenemos que hablar de la casa, dijo con esa familiaridad que ahora le provocaba un nudo en el estómago. Ella cerró la tableta y se sentó con él en la mesa exterior. Pero el corazón le latía con una rabia contenida, sabiendo lo que vendría. Javier empezó a devorar un bocadillo de jamón mientras hablaba entre mordiscos sobre cómo la crisis económica había apretado a su familia. Los tipos de interés habían subido como una ola en el Mediterráneo. Su esposa presionaba por una casa más grande en Málaga. Y los niños demandaban actividades extras que costaban un ojo de la cara. Luego, soltó la bomba con la naturalidad de quien pide otro café. Ya he listado la casa en Airbnb y Booking para toda la temporada de verano. Las semanas prime se están reservando como locas. María dejó el tenedor. ¿Qué has hecho qué? Murmuró, sintiendo cómo el aire se espesaba. Él se inclinó hacia adelante. Ojos brillantes como un torero antes de la estocada. Mira. Es perfecto. El mercado de alquileres vacacionales en Andalucía está en llamas. Familias de Madrid y Barcelona buscan escapadas a la sierra. Ya he cobrado 60.000 euros en depósitos de 12 grupos diferentes. No reembolsables. Claro. Ese dinero nos ayudará a todos con impuestos. Mantenimiento. Quizás hasta para el retiro de papá y mamá. Sacó el móvil y le mostró el calendario bloqueado desde Semana Santa hasta finales de septiembre. Con tarifas altas que, al parecer, se habían llenado en días. María sintió un vacío en el pecho. Como si el lago se la tragara. 2 años antes. Tras firmar los papeles del divorcio que la dejó sin nada más que recuerdos amargos, había huido a esta casa. Su abuelo, don Antonio, un viudo jubilado que pasaba cada vez más tiempo aquí para escapar del bullicio de la ciudad, la encontró un día sentada en el muelle, mirando el agua como si buscara respuestas en el fondo. Tras un silencio largo como una siesta andaluza, le dijo: esta casa siempre fue tu favorita desde niña. Más que para los demás. Pausó, contemplando el horizonte. Y luego, he pensado en venderla. El mantenimiento me pesa. Y tu abuela ya no está para subir estas cuestas. Pero no quiero que caiga en manos extrañas. La oferta la dejó sin aliento, se la vendía por debajo del valor de mercado. Unos 250.000 euros menos. Para que pudiera empezar de cero. Durante su matrimonio, María había guardado en cuentas separadas el dinero de sus trabajos freelance como diseñadora gráfica. Fondos que su ex nunca tocó. Fue suficiente. Con una pequeña hipoteca. Para cubrirlo sin ayuda de nadie. Hablaron horas ese día. Don Antonio insistió en mantenerlo en secreto: tus hermanos tienen sus vidas resueltas. Javier siempre habla de inversiones.
Y los otros están asentados. Si lo anunciamos, solo habrá peleas por justicia. Hagámoslo en silencio. Entre nosotros. Ya lo diremos cuando sea el momento. Ella accedió, sintiendo que era un salvavidas en medio de la tormenta. Semanas después, con un abogado local de confianza, el título de propiedad pasó a su nombre solo. Don Antonio cubrió los gastos de cierre como regalo extra. Y para el otoño, la casa era legalmente suya. Él se mudó a un apartamento más cerca de los médicos en Granada, contento de que el lugar tuviera futuro con ella. Aquellos primeros meses fueron un infierno interno, desempaquetar cajas mientras procesaba el traición de su matrimonio. Pero el ritmo de la sierra la impulsó. Cambió su trabajo a remoto total, negociando con clientes reuniones virtuales y entregas digitales. Los ingresos se mantuvieron. Luego crecieron con proyectos de branding para empresas en Sevilla y Madrid. Convirtió el solarium en un estudio profesional con monitores dobles y luz ajustable, con vistas a los montes. Las mañanas eran café en la terraza, viendo la niebla levantarse del embalse, tardes de caminatas por senderos que aclaraban su mente. El silencio dejó de ser vacío y se volvió paz. Como un abrazo de la tierra andaluza. No me voy a ir, Javier, dijo ella con voz calmada, pero el pulso acelerado por la ira que bullía dentro. El río como si fuera una broma. Vamos. Son 3 meses nada más. ¿Trabajas online? ¿No? Puedes diseñar logos desde un café en Granada igual. Piensa en el dinero, 6 cifras brutas después de comisiones. Beneficia a todos. Ella negó con la cabeza. No quiero convertir esto en un alquiler turístico. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero siguió presionando. No es solo por ti. El abuelo quería cuidar de la familia. Dejar la casa vacía no tiene sentido. Ya comprometí esas reservas, la gente pagó. No podemos echar atrás. María se contuvo, no revelando aún el secreto. El título estaba a su nombre, transferido en silencio para evitar justo esto. Me quedo. Busca otra forma de ayudar, repitió. Javier se recostó, frustrado. Estás siendo egoísta. Esto resuelve problemas para todos. Al menos piénsalo. La primera familia llega en menos de un mes. Terminó su comida, convencido de que cedería. Y se fue con un abrazo rápido y una promesa de volver pronto. Mientras su coche desaparecía por el camino sinuoso, María miró el lago, sabiendo que la batalla apenas empezaba. Y el silencio de sus secretos se convertía en arma. Las noches de primavera en la casa eran un bálsamo, pero ahora cargadas de recuerdos que dolían como espinas. Todo había empezado 2 años atrás, justo después del divorcio, cuando condujo hasta aquí para un respiro que se volvió permanente. Don Antonio la vio en el muelle y se sentó a su lado. Su oferta fue un acto de misericordia. Pero el secreto era para protegerla de la envidia familiar, esa que ahora se manifestaba en la osadía de Javier. Ella había reconstruido su vida, clientes estables, un estudio que era su santuario, rutinas que curaban las heridas del traición matrimonial. Plantó hierbas en el sendero, cambió muebles por piezas que reflejaban su esencia. Y hasta impartía talleres virtuales para otros diseñadores remotos.
La casa ya no era un recuerdo familiar, era su fortaleza. Y el silencio sobre su propiedad era el muro que ahora usaría para vengarse de las asunciones que la subestimaban. A finales de mayo. Con el embalse bulliendo de visitantes de fin de semana. María preparaba archivos en la cocina cuando oyó vehículos en la entrada. Un coche de la Guardia Civil aparcado detrás de un sedán desconocido. Y el de Javier ya allí. Él había subido esa mañana para medir habitaciones antes de los primeros huéspedes. Dos hombres se acercaron, uno. El señor Ruiz. Gestor de propiedades de las plataformas de alquiler. Con una carpeta de cuero, el otro. Un guardia civil con uniforme impecable y libreta en mano. Los dejó entrar y llamó a Javier desde la terraza. Ruiz fue directo: venimos a verificar la propiedad y las listas de alquiler. Varias reservas han sido señaladas, necesitamos confirmar autoridad legal. Javier se unió. Sonriendo confiado. Eso lo manejo yo para la familia. Todo en orden. El guardia preguntó sobre la creación de las listas y autorizaciones. Javier explicó que la casa era del fideicomiso familiar tras la muerte del abuelo. Y que él generaba ingresos para todos. Mostró el calendario en su móvil. Presumiendo de las reservas rápidas. Ruiz consultó su tableta y negó. Según registros del catastro. El título está solo a nombre de María López desde hace 2 años. ¿Puede mostrar documentos de autoridad para alquilar? Javier rió. Pensando en un error. Imposible. Esta es la casa familiar de siempre. María solo está aquí temporalmente. Ella sacó entonces la carpeta de su despacho, el título. Impuestos a su nombre. Seguros como única dueña. Se los entregó sin palabras. Ruiz los revisó mientras el guardia fotografiaba páginas clave. Javier palideció. Murmurando, el abuelo nunca dijo nada de venderla. El guardia se dirigió a él: ha admitido crear listas y cobrar sin autoridad. ¿Cuántas reservas y total cobrado? Javier confesó: 60.000 euros de 12 familias. Insistió en que era un error honesto. Pero Ruiz fue firme: las listas se eliminan inmediatamente. Debe reembolsar todo o enfrentar demandas civiles. La charla duró casi 1 hora. Javier argumentó que era asunto familiar. Pero ellos se ciñeron a los hechos. María habló solo cuando preguntaron. Confirmando la compra y la falta de permiso. Al irse, Javier se hundió en el sofá. Aturdido. El guardia le aconsejó un abogado. Y Ruiz prometió notificación escrita. El silencio posterior fue ensordecedor. Y María sintió el primer sabor dulce de la venganza: dejar que el peso cayera sobre él. Sin piedad. El verano explotó con turistas en la sierra. Y las llamadas empezaron como un goteo que se volvió torrente. Su hermana menor. Isabel. De 32 años. La llamó una noche mientras María cerraba un proyecto. Tienes que dejar que esas familias alquilen solo esta temporada. Espetó sin preámbulos. Javier está en un lío por tu culpa. La gente furiosa por vacaciones canceladas. María explicó que las reservas no debieron hacerse. Pero Isabel la cortó: pensaba ayudar a todos. El abuelo querría la casa usada. No vacía mientras luchamos con facturas. Las llamadas se repitieron. Isabel alternando súplicas con acusaciones: un día lloraba por lealtad familiar. Al siguiente la tildaba de fría y egoísta. Luego, la madre se unió en una llamada a 3 bandas sorpresa. Su voz suave recordó veranos unidos en la casa.
Y como el abuelo fomentaba el compartir. Se rompería el corazón con esta división. Deja las reservas, es temporal. María se mantuvo firme, era su hogar legal. No obligada a honrar errores ajenos. La madre apeló a emociones, sugiriendo que los ingresos fueran para necesidades familiares. Como legado del abuelo. La presión creció como una tormenta andaluza. Isabel enviaba textos sobre el estrés de Javier, insomnio. Peleas con su esposa por dinero. La madre dejaba mensajes de decepción sutil. Nunca amenazaron. Pero el mensaje era claro, familias verdaderas sacrificaban. Mientras. Correos de extraños llegaban, familias con vuelos no reembolsables. Pidiendo reconsiderar o compensar. María los reenviaba a Javier sin comentario. Reforzando su resolución. No se mudaría para limpiar su desastre. Las llamadas menguaron a finales de julio. Pero cada una avivaba su rabia interna. El silencio como venganza por años de ser la que cedía. El otoño tiñó la terraza de hojas doradas. Y Javier subió solo una tarde fría. Parecía destruido, ojos rojos. Hombros caídos. Se sentó sin invitación y ocultó la cara en las manos. 3 familias me han demandado civilmente. Confesó con voz quebrada. Piden casi 90.000 euros, depósitos perdidos. Costes de reemplazo. Hasta daños emocionales por vacaciones arruinadas. María escuchó desde la puerta mientras él vomitaba todo, cartas de abogados acumuladas. Ahorros agotados en reembolsos. Deudas en tarjetas. Estrés afectando su trabajo en ventas. Suplicó reconsiderar algunas reservas para cubrir asentamientos. Hablaron 1 hora al fresco, él alternaba disculpas y frustración. Insistiendo en que solo quería beneficiar a todos. Ella recordó que actuó sin derecho. Días después. Los padres llegaron sin aviso. Con café y pasteles como en una visita normal. Se sentaron junto al fuego, la madre tocó su brazo, esto ha ido demasiado lejos. Javier se ahoga, un poco de flexibilidad tuya lo salva. El padre añadió que la familia se unía en crisis. Como les enseñó el abuelo. Alternaron argumentos, la madre evocaba lazos emocionales. Veranos compartidos, el padre. Practicidad. Ofreciendo que se quedara con ellos temporalmente. Pintaban su negativa como causante de penurias ajenas. La discusión se calentó, María listó asunciones erróneas, que la casa era compartida. Su estancia temporal. Que debía ceder porque otros necesitaban más. Estoy harta de doblarme siempre. Explotó. Cada problema. Esperan que yo ceda lo mío por paz. Esta casa es lo que luché por tener. Y no la entrego para arreglar errores que no son míos. Silencio pesado siguió. Lágrimas en ojos de la madre. El padre mirando el fuego. Se fueron sin más. Y María los vio partir. El crujido de grava sellando una brecha que dolía. Pero liberaba. El invierno trajo nieve pesada que cubrió el embalse y el techo de madera. Su hermano mayor. Carlos. De 40 años. Llegó antes de Navidad con su esposa e hijos. Trajeron víveres. Un arbolito y energía que avivó la casa. Los niños jugaron en la nieve mientras desempaquetaban. La velada junto al fuego fue ligera hasta que los pequeños durmieron. Entonces, Carlos se sinceró, hiciste bien en mantenerte firme. Javier necesitaba enfrentar consecuencias. No que otros limpien.
Detalló, Javier pagó depósitos con ahorros y préstamo hipotecario. Pero daños adicionales lo hundieron. Pagos bancarios abrumadores. Peleas constantes, su esposa pidió divorcio ese otoño. Dividiendo bienes y custodia. Su casa en Málaga se vendió para cubrir deudas, ahora en un piso modesto. Con trabajo estable pero bajo. Isabel avanzaba en marketing. Viajando y evitando fricciones pasadas. Los padres limitaron contacto a saludos festivos. Optando por distancia. Los días con Carlos fueron un bálsamo, muñecos de nieve. Paseos en pausas de tormenta. Comidas compartidas. Los niños preguntaban por infancias allí. Riendo con anécdotas. Al partir, Carlos dijo, este lugar te va. Sigue así, volveremos en verano si nos aceptas. María afirmó que la puerta estaba abierta para ellos. Sintiéndolo de verdad. La quietud volvió. Pero el calor perduró. Contrastando el frío de la venganza silenciosa que había cobrado su precio. 3 años después. En una mañana primaveral cálida junto al embalse centelleante. Las renovaciones habían transformado la casa gradualmente con fondos de clientes crecientes. Amplió el estudio derribando una pared. Creando espacio luminoso con estanterías integradas y puertas acristaladas al lago. Fuera. Un porche cubierto con toldo y enchufes permitía trabajar al aire libre. La cocina ganó electrodomésticos modernos, un generador aseguraba continuidad, aislamiento convertía rincones en acogedores. Su negocio floreció, de referes locales a paquetes de identidad para startups en Barcelona y rebrandings para restaurantes andaluces. Contrató una asistente virtual para administrativos. Enfocándose en lo creativo. Carlos visitaba regular, primaveras de senderos floridos. Veranos de baños en el muelle. Otoños de recolecta de frutas. Inviernos de batallas de nieve. No quedaba contacto con Javier. Isabel. Padres. Javier liquidó obligaciones y se mudó solo, Isabel viajaba contenta, padres disfrutaban jubilación con viajes. Postales cesando. La separación se volvió permanente. Sin confrontaciones. Trayendo alivio. Sentada ahora. María comprendía el valor profundo, defender su hogar preservó su sanidad tras traiciones. Aprender a negar sin culpa provoque fronteras no son egoísmo. Sino esencia para bienestar. Las asunciones casi destruyeron su estabilidad. Pero la firmeza la salvó. A costa de una familia rota por su propio peso. El silencio había sido su venganza más cruel. ¿Y el precio? Una libertad amarga pero propia.